Muy bien, el siguiente tema es influencia social y sería el 4.4. La influencia social, pues obviamente es lo que tiene que ir relacionado con lo que es el que el ser humano viva en una sociedad, y eso implica pues que estamos en un constante contacto con otras personas, las cuales pues tienen sus propios pensamientos, comportamientos, intenciones, actitudes, motivaciones y creencias. Estos elementos pues son transmitidos mediante diferentes procesos comunicativos que provocan, según la teoría de la influencia social, diferentes cambios en el comportamiento e incluso percepción de los demás. Dentro de la teoría de la influencia social, la cual pues explora el porqué de dichos cambios, puede encontrarse una gran cantidad de teorías propuestas por diversos autores con el fin pues de explicar diferentes procesos de influencia. Entonces vamos a analizar a fondo lo que es la teoría de la influencia social en su definición más importante. Y esta teoría pues se basa en los cambios de conducta de pensamiento, que se producen en una persona debido a una serie de procesos mentales derivados pues de la comunicación con otros seres o medios. Es decir, eh, como ya vimos en las actitudes, estas actitudes vienen de manera genética, de manera ambiental, pero también tienen que ver nuestras reacciones, la forma en la que reaccionamos, la forma en la que actuamos, la forma en la que decimos, de lo que otras personas han sembrado en nosotros. Familiares, amigos, vecinos, algún personaje público. Pues esta influencia puede ser dirigida con un fin simplemente debido pues a la presión de grupo, y pues obviamente lo que produce es que el sujeto considere que se le pide o que o que el grupo, el ambiente donde está, le pida una tal o cual conducta, una tal o cual reacción. Entonces, una persona pues puede cambiar la forma de actuar de otra persona, pero que la segunda cambie o no provocará pues asimismo una influencia en la primera. Lo mismo se aplica a nivel de grupo e incluso a nivel de sociedad. Algunos factores que afectan al nivel de influencia pues son la cohesión grupal, que puede pues generar presión a la conformidad, el tipo de normas sociales, el tamaño de los grupos o las posiciones y roles de los diversos elementos que pues van a influir entre sí, las expectativas sobre la conducta propia y ajena o el valor agregado y otorgado a la propia o la de los demás. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de influencia que existen y que pueden ser ejercidas de una persona a otra, o por parte de un colectivo a una persona, y entre las que se encuentran tenemos principalmente dos tipos: informativa y normativa. La primera es la influencia informativa, y ese tipo de influencia se da siempre que el cambio en los juicios, pensamientos o conductas del individuo influido se deba a la confianza o al convencimiento en que la postura ajena es más correcta que la sostenida inicialmente. Entonces se produce en ella un proceso de conversión, es decir, el individuo tiene una postura inicial, pero a través del contacto con otras personas entonces surge esa nueva proceso de conversión, como lo mencioné, ¿no? Entonces, obviamente todo esto puede ser una conformidad internalizada o privada con lo expuesto por otros. Y la siguiente influencia normativa, pues en este tipo de influencia se da en los casos en que el individuo no ha sido realmente convencido y sigue pensando que su postura, acción u opinión es mejor que la que proviene del exterior. Es decir, que él dice, no importa lo que los demás piensen, yo sigo creyendo esto, que se mantiene, ¿no? Que no tiene esa influencia, que no tiene esa contaminación, por así decirlo. Entonces, pero pues que debido a otras circunstancias tales como por ejemplo el deseo de aceptación o el rol ejercido dentro de un grupo, pues este individuo termina por ceder y actuar en contra de sus propias creencias. Entonces puede decir que el sujeto pues somete su voluntad a la de otros, manteniendo pues una conformidad con esta solo públicamente. Entonces, dentro de los tipos de influencia social que podemos señalar, hay algunos que me gustaría compartir con ustedes,
y los vamos a escribir así, serían como tipos de influencia social. Ya vimos la influencia social y la influencia informativa, y hemos visto también la normativa. Entonces, dentro de estas influencias sociales también pues existen otras características que son muy importantes y vamos a verlas. La primera es la internalización. La internalización es el proceso de aceptación de un conjunto de normas establecidas por personas o grupos que son influyentes para el individuo. Identificación. La identificación pues es el cambio de actitudes o comportamiento debido a la influencia de alguien que es admirado. La obediencia, pues la obediencia es una forma de influencia social que deriva de una figura de autoridad. También tenemos la profecía autocumplida, que es una predicción que directa o indirectamente se hace debido a la retroalimentación positiva entre la ciencia y el comportamiento. Tenemos la propaganda, y la propaganda es información que no es objetiva y se utiliza principalmente para influir en una audiencia, e infundarle una visión o percepción particular de alguien o algo. Tenemos también la conformidad. La conformidad pues es un tipo de influencia social que implica un cambio en el comportamiento, creencias o en el pensamiento pues para alinearse con los de los demás o con los estándares normativos. Tenemos también la influencia de las minorías, y esta tiene lugar cuando una mayoría es influenciada a aceptar las creencias o comportamientos de una minoría, es decir, de un grupo menor. Y tenemos también algo en la psicología que se denomina cumplimiento. Y el cumplimiento es el acto de responder favorablemente a una solicitud explícita e implícita ofrecida por otros. Se trata de un cambio en el comportamiento, pero no necesariamente en la actitud. Uno puede cumplir debido a la mera obediencia o las presiones sociales. También tenemos la manipulación, y la manipulación psicológica tiene el objetivo de cambiar el comportamiento o la percepción de los demás a través de tácticas abusivas o engañosas o turbias. Entonces, la influencia también cabe que señalemos que produce un cambio en nuestra actitud. La influencia social es la que nos permite, de cierta manera, ser predispuestos a actuar o pensar de determinada manera ante una situación o un estímulo concreto, y uno de los factores principales a alterar en el proceso de variar, es uno de los factores, principales para variar en el proceso de la conducta de una persona, ¿ok? Lo que otras personas digan, actúen o establezcan nos afecta en la forma en la que nosotros vamos a reaccionar en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, en diferentes opiniones. Siempre nos vemos influenciados todo el tiempo. Por más que queramos decir, no, a mí no me afecta, a mí no me esto, a mí no me aquello, siempre sucede. Así que de una u otra manera, pues ahí es donde podemos establecer esta unión entre la actitud y la influencia social, que es lo que hemos estado viendo durante esta clase. Entonces, el papel de la influencia social, pues obviamente tiene que ver con muchas variables, y una de las principales es que el hecho de lo que se proponga vaya a favor o en contra de nuestra actitud, y puede provocar pues en el segundo de los casos una gran como una disfunción, que obviamente lo que hace es que nuestra conducta se vaya modificando poco a poco, ¿no? Entonces, por eso es importante. Así que de ahí que la conducta, la influencia y las actitudes, determinan nuestra conducta. La forma en la que tú y yo reaccionamos es la forma en la que hemos sido condicionados a lo largo de nuestra vida. Lo hemos aprendido de otras personas, principalmente de la familia, pero ahora que estamos en grupos sociales como la escuela, el trabajo, la religión, los amigos, etcétera, etcétera, cada uno de estos grupos va haciendo su aportación hacia nuestra persona. No significa que tú no eres un ser único, significa que te harás retroalimentado de otras personas, porque cuando tu conducta se regula por otras actitudes y por la influencia de otros, resulta que también a estas personas tu conducta les produce ese cambio en sus comportamientos. Así que somos seres influenciables, pero también podemos ser influenciadores para otras, para mal.
Así que pues aquí se tratará entonces de que motivemos a nuestro entorno a hacer pues de la mejor forma, ¿no? Que las personas que tenemos a nuestro alrededor siempre tengan lo mejor de nosotros. Muy bien, chicos, pues entonces aquí cerramos este tema de hoy. Espero que estén tomando sus apuntes para examen y que sea también productivo para su desarrollo en el entorno en el que se encuentran. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima clase.